Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con la juez de sentencia Carla Romero, destituida ayer por la magistrada presidenta, porque ¿quién destituye? ¿Quién contrata o quién destituye en el Poder Judicial? Yo entiendo que esta destitución viene de la presidenta. Viene de la presidenta. Miren que cuando destituyen un juez de la dimensión de Carla Romero, porque fue la que juramentó a la presidenta de la República, deberían realmente los magistrados de justificar muy, pero muy bien. Es decir, el abogado Melvin Duarte salió a los medios, yo escuché a Melvin. Melvin es un profesional a carta cabal, muy bueno en su trabajo como comunicador, como abogado. Yo respeto profundamente al abogado Melvin Duarte. Y él dio las explicaciones por qué se había tomado la decisión de destituirla. Pero realmente merecería que salga la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y nos diga a todos, haga una rendición de cuentas, porque hay muchas sospechas alrededor de esta destitución. Hay demasiadas sospechas y no queremos que se nos termine de politizar el Poder Judicial, que ya sabemos está politizado, ¿verdad? Pero uno siempre abriga la esperanza que cada 7 años va a haber menos politización. Entonces, si hay indicios de que esta es una destitución estrictamente y eminentemente política, los magistrados que toman la decisión deberían dar la cara. Deberían dar la cara y despejar cualquier duda. Vamos a ver qué dijo el abogado Melvin Duarte ayer. Estoy buscando aquí lo que dijo Melvin Duarte. Entre las razones que motivaron la destitución de la profesional del derecho, destacan, vamos a ver, que la Unidad de Supervisión Nacional detectó un retardo en la emisión de sentencias en varios casos que le fueron asignados. De igual manera, la recepción de 22 denuncias en su contra que fueron declaradas con méritos por diferentes circunstancias. Asimismo, ese poder del Estado informó que había una orden de autodespido en la pasada administración, pero que sin razones conocidas no fue ejecutada, dejando que prescribiera. Fíjense que no entiendo eso yo del autodespido. Se lo voy a preguntar a la abogada, porque ya venía dando la vuelta por el santuario de Suyapa. Ya en un minuto está entrando al Centro de Noticias Televicentro. Incluso, según lo que dijo el abogado Melvin Duarte ayer, se le seguía una investigación por un accidente de tránsito en el que se vio involucrada a inicios de 2023. Romero tendrá 10 días para ejercer su derecho a presentar el reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial. Ya le vamos a presentar la nota introductoria sobre esto, porque se han producido reacciones. Pero mejor la nota, luego la pregunta, iríamos a la primera pausa comercial y ya luego aquí los que nos tiene que decir hoy la juez Carla Romero, separada de su cargo en el Poder Judicial hondureño. El despido de la jueza Carla Romero genera una nueva polémica y desde ya el Colegio de Abogados anuncia la creación de una comisión para investigar el caso, ya que espera que la motivación no haya sido por represalias por temas políticos. Nosotros haremos la investigación si se le ha seguido el debido proceso, si se le han respetado sus garantías laborales y sobre todo que no quisiéramos creer que sea por una represalia política por diferentes recursos que interpuso, en especial un recurso contra este decreto de una amnistía política. Estaremos atentos y a partir del día miércoles haremos las investigaciones. Romero tomó nota
notoriedad cuando juramentó el 27 de enero a la presidenta Xiomara Castro. Ese mismo día comenzó la polémica al negarse la jueza reconocer a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Pero ese hecho del 27 de junio solo fue el inicio, según el abogado Oliver Erazo, quien considera que el verdadero motivo que provocó la incomodidad del oficialismo con Romero fue la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto 04-2022 que contiene la amnistía política. Yo más creo que hay mucha tela que cortar atrás de esta destitución. Hay temas meramente de incomodidad al Poder Legislativo con los 14 recursos creo que interpuso sobre la amnistía, el decreto de amnistía, el 04 del 2022, podría ser una de las motivaciones. Entre los argumentos del Poder Judicial para destituir a la profesional del derecho es que se detectó un retraso en la emisión de sentencias. Asimismo, se le investigó por un accidente de tránsito donde se vio involucrada, versión que no comparte este analista. Mire, si la jueza Romero fuera una mala jueza, no la hubiera escogido la presidenta para juramentarla en un acto tan solemne. En despedirla por eso es decir que una incompetente fue la que juramentó a nuestra presidenta. Yo creo que hay otras cosas más de trasfondo derivadas de los recursos que ha interpuesto la abogada Romero en contra de decisiones que se han tomado en el Congreso de la República. La jueza Carla Romero tiene el derecho de presentar un reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial en un plazo de 10 días hábiles desde el momento de la notificación del despido. Pues esa es la nota de José Andino en relación al tema de la destitución de la abogada Carla Romero, que se me informa en este momento está ingresando al Centro de Noticias Televicentro. Le digo a la producción a cargo de Carlos Andino que hay que tener una cámara ahí en el portón de ingreso al Centro de Noticias Televicentro. Ya la estoy viendo que recorre el pasillo antes de llegar aquí a los estudios de CNTC, al estudio José Rafael Ferrari, el presidente eterno de Televicentro. Ustedes saben que el presidente actual es don Rafael Villeda Ferrari, pero el centro desde donde hacemos frente a frente, desde donde hacemos DN5, ya ven ustedes a la abogada Carla Romero, de donde se hace el noticiero hoy mismo. En esa partecita donde está la abogada Carla Romero, ese es el set donde aparece todo el equipo de TSI en el día. Entonces, forzosamente mis invitados tienen que venirse por ese sector del set de TSI cuando ya estamos al aire, porque venirse por otro lado implica cruzar las 5 o 6 cámaras que tenemos en el estudio. Buenos días, abogada. ¿Cómo está? Es un placer tenerla. Gracias. Viene bien documentada, ¿verdad? Así tiene que ser. Bien documentada, bien documentada. Me alegra tenerla esta mañana. Mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Voy a terminar de presentar toda esta nota, la temática de hoy, incluida la pregunta de Lucecita. Adelante, Luz. Muchas gracias, buenos días a todos nuestros televidentes. El tema del día en pantalla: la destitución de la jueza de sentencia Carla Romero causa profunda extrañeza en Honduras. ¿Qué pasó? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como @FrenteAFrenteHN. En cada portal digital usted también podrá compartir su opinión. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Le estaba aquí informando al público las razones que esgrimió ayer el Poder Judicial, abogada, y que las transmitió el abogado Melvin Duarte. Las razones que esgrime este Poder del Estado para su destitución. Y lo que se destaca es que se detectó un retardo en la emisión de sentencias en varios casos que le fueron asignados. Esa es la nota de despido.
Si me la pueden ubicar, por favor. Estas pantallas para eso son, mantengan siempre esas cosas porque se me hace más fácil la lectura. Ahí está, Carla Lisset Romero Dávila, Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Con instrucciones de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, transcribo a usted el acuerdo que literalmente dice, número 1757, Tegucigalpa, MDC, 21 de agosto de 2023, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia acuerda, 1, cancelar el acuerdo de nombramiento, de la abogada Carla Lisset Romero Dávila del cargo de jueza del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, sin producir obligación o responsabilidad alguna para la institución por incurrir en la causal de despido contenida en el artículo 64, literal A. Hombre, no había reflexionado sobre esto, es que yo miré la carta y dijo, es la notificación de que la despiden, pero me asombro lo que estoy leyendo en este momento, me asombro pensar que es lo que estoy interpretando en este momento, sin producir obligación o responsabilidad alguna para la institución, o sea que... Sin prestaciones. Sin prestaciones, sin derechos. Sin derechos. Sí, sin derechos. ¿Y usted cuántos años tenía de estar ahí? En julio cumplí 30 años. ¿Y sin derechos? Sí. Me impresiona realmente, miren, 40 años de ejercer periodismo. Y aquí está el artículo que refieren, si usted quiere leer. Ya, solo voy a terminar de leer esto. Sí. 40 años de ejercer esta actividad y siempre se cometen errores. Increíble que yo no haya leído esto ayer. Yo miré la carta, mis compañeros la tuvieron ahí todo, pero ya que uno trabaja con una presión enorme, no terminé de leer, dije yo, esta es la notificación de despido, y como había escuchado a Melvin Duarte, me fui estrictamente por lo que dijo Melvin, y por eso me sorprendo en este momento cuando leo que la están despidiendo sin producir obligación o responsabilidad alguna para la institución por incurrir en la causal de despido contenida en el artículo 64, literal A y D, de la ley de la carrera judicial en relación con los artículos 187 literales A y D de su reglamento, con fundamento a lo ordenado en la resolución de fecha 17 de agosto de 2023 del expediente administrativo número 35-2023. 2. El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de la misma fecha. Comuníquese, firma y sello Rebeca Lisset Raquel Obando, presidenta. Firma y sello Iris Bernarda Castellanos Alvarado, Secretaría General. ¿Sabe lo que pensé? Cuando miré que no causaba obligación alguna de parte del Estado, en este caso del Poder Judicial, en su despido de pagarle prestaciones, que la tenían en la cabeza. Es una expresión y un sentimiento muy personal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo yo no es la verdad absoluta, solo digo que eso me imaginé, que la tenían en la cabeza. Porque despedir a una empleada que goza de mucha simpatía en el Poder Judicial y en el ámbito jurídico, la abogada Carla Romero, despedirla sin prestaciones, a quien juramentó a la Presidenta de la República. Y a quien presentó recursos de inconstitucionalidad. Bueno, ya ella no lo está diciendo. Yo, sinceramente, a cualquier trabajador que lo despidan sin pagarle prestaciones después de 30 años me causa indignación. Y si el salario no daba para ahorrar lo suficiente. No sé qué edad tiene la abogada Carla Romero. Tiene 17 años emancipada a trabajar al Poder Judicial hasta que pude tener mi acuerdo, entonces 17 más 30 ya es fácil hacerla. Tiene que comenzar para armar su colchoncito y poder vivir. Ella tiene una hija. Por favor, me disculpan si parezco emotivo, pero mi reacción es que me parece también injusto, después de 30 años, que me despidan y que me digan no.
esta causal, sin prestaciones se va, no es obligación de la empresa pagarle. Ya, ahí nomás me da el patatús, hombre. Si uno solo está pensando en las prestaciones, ya cuando se cumplen 50, 60 años, ya uno solo está pensando en las prestaciones. Voy a vivir de las prestaciones. ¿Cómo voy a vivir? Se comienza a presupuestar uno. Bueno, olvídense de esta expresividad mía, de esta efusividad, pero es que me impactó francamente. Ya la tengo aquí, como lo ven, ya me recordó que reflexionara también de los recursos de inconstitucionalidad que presentó y que decía Oliver Erazo y Raúl Pineda Alvarado, seguramente estaban afectando a algún sector político, la tenían en la cabeza hasta que le cortaron, hasta que se la cortaron. Después de la pausa, las explicaciones de la ex juez, porque dice eso que tiene validez o efecto inmediato y se le envían el 21 de agosto, o sea, ya es ex juez. Así es. Pero ya sacó sus cositas. Claro que sí. Con toda la dignidad del mundo, porque no tenemos por qué tener menos. Ya, en segundos, después de estos consejos de importancia, estamos aquí con la ex juez de sentencia, Karla Romero. Redes Sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Obviamente el régimen Zelaya Castro va a quitar a todo el que le estorbe con esto si no paramos las antenas. Ya saldremos en caravanas como los venezolanos y cubanos. Comparte nuestro televidente más mensajes. Con la destitución de la jueza se confirma que el Poder Judicial es un organismo político y no de justicia. Buenos días, que no extrañe que seguirán habiendo despidos de figuras importantes que no estén a favor de esta dictadura. Conozco a la abogada Karla Romero desde la Facultad de Derecho, aproximadamente desde 1992. Siempre fue una persona intachable y seria. Lo que veo es que no le hicieron audiencia de descargo. Sería bueno investigar algunos despidos y traslados. Es que está molesto Mel Zelaya con la abogada porque ella en base a ley hizo caso omiso de una orden que le quería dar Mel el día de la toma de posesión presidencial. Atentamente, Irwin González. Comparten más televidentes. No se asombre por esa noticia de la abogada Karla Romero. Mande un periodismo investigativo al FIS. ¿Cuánta gente han despedido sin derecho? Comparte. Déjame que el mensaje viene dirigido para mí, el anterior. Pero mande un... Sí, pero no lo miro. Buenos días, licenciado Renato. No se asombre por esa noticia de la abogada Karla Romero. Mande un periodismo investigativo al FIS. ¿Cuánta gente han despedido sin derechos? No, es que a mí el despido no me sorprende. Lo que me sorprende es que la hayan despedido sin derechos. 30 años de trabajar en un poder del Estado. Y que la manden a la calle sin un 5 es lo que me genera como trabajador, es lo que me genera a mí sorpresa. Eso que le hicieron a la jueza Karla Romero también se lo hicieron a muchos empleados públicos que han despedido en esa administración sin ningún derecho a nada, sin seguir los procedimientos legales, ya que lo que estamos viviendo en este gobierno son violaciones a los derechos humanos de los trabajadores. Yo le voy a decir a la gente, para tener el panorama completo, escuchen a la abogada Romero, porque de repente tienen el foco en un lado. De que el despido vino de un lado y de repente no es así. El despido vino por influencia de otro lado. Por eso mejor escuchemos cómo está el asunto y después ya verán ustedes que pueden modificar su pensamiento. Pero gracias por estos primeros mensajes. Redes Sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Ciudadana Presidente electa de la República de Honduras, en cumplimiento del artículo 244 constitucional, me hago presente este día para tomar honrosamente su promesa de ley, sosteniendo la Constitución de la República, su nieta, como símbolo de que también la juventud tiene un compromiso para las futuras generaciones con usted. Y
el ingeniero Luis Redondo nos acompañe. Vamos, el artículo constitucional lo prohíbe. Vamos a escuchar su promesa de ley, rendida ante mi persona y ante todo este público presente. Escuchemos su promesa de ley en este momento. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras. ¡Felicidades! La vi emocionada en ese momento, porque era la primera mujer presidenta del país. Después de que terminó el juramento, la vi emocionada al ver al público que se paró y gritó de manera efusiva en el estadio. Es decir, más allá de la calidad o del papel de jueza en ese instante que tomaba el juramento, la sentí una mujer emocionada por ver a una de las suyas, a otra mujer, convertirse en presidenta de Honduras. Completamente bien interpretado el lenguaje corporal, Renato. Es así, emocionada porque la democracia estaba imperando. Las personas eligieron a Xiomara Castro como presidente de esta república y había que hacer patria y sostener el Estado democrático de derecho. No era, necesario que fuese un juez diferente. Escucharon, ya le conté anteriormente, sí, mi explicación acerca de las situaciones que la Constitución de la República establece, que están establecidas en el artículo 244 constitucional, donde no hay presencia de los titulares de los otros poderes del Estado y puede ser un juez quien tome ese juramento de ley. Y pensaba en este momento, cuando se producía el juramento, que ahí comenzó a construirse su despido del Poder Judicial. Por supuesto que no, por supuesto que no. No lo pensaba, no. No, yo me refiero, yo. Ahora mismo que estaba viendo el video, reflexionando, pensé que justo en ese momento comenzó a construirse su despido por un incidente que pasó ahí. Sí, yo entiendo cuál es el incidente, creo que todo el mundo lo ha visto. Y solo puedo decirle una cosa. Si la democracia de este país descansa sobre el despido de esta servidora, que así sea. Pero no voy a dar marcha atrás, ni con lo que hice en ese momento, ni con los recursos que presenté. Porque eso es lo que me hace diferente, eso es lo único que le voy a dejar a mi hija. La dignidad de poder defender esta carrera de derecho que ha sido cuestionada y que es cuestionada todos los días, pero si me aporta el Estado de Derecho para fortalecerlo en mi despido, que así sea, pero que siga el Estado democrático de derecho en Honduras, es lo que me interesa. O sea, nos está diciendo que por no haberle dicho presidente, sino ingeniero Redondo a Luis Redondo, y por los recursos de inconstitucionalidad que usted ha presentado en contra de algunos decretos legislativos, ha venido la destitución del Poder Judicial. Es una persecución política, claro que lo es. Y le voy a decir por qué. Porque la certificación del despido establece el expediente administrativo 35 del 2023, tomado unilateralmente por quien preside en este momento el Poder Judicial.
y las causas establecidas son en base a una ley que fue derogada, que es la ley del decreto número 953 de la Junta de Gobierno en Consejo de Ministros en junio de 1980, que se llama Ley de la Carrera Judicial. Desde entonces, una ley que fue derogada cuando surgió la ley del Consejo de la Judicatura. También fue derogado el acuerdo el decreto legislativo número 105-2011, que se le facilitó en ese entonces al el Congreso Nacional, al presidente de la Corte Suprema, Rivera Avilés, por mientras no existía la ley del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es una figura establecida en el artículo 316 de la Constitución de la República. Y cuando no estaba creado, ese decreto que se establece como facultad para tomar decisiones, se le hizo a través del Congreso Nacional al abogado Rivera Avilés, no a otro presidente del Congreso. Cuando surge la ley del Consejo de la Judicatura, se derogó esta ley de la carrera judicial y también el decreto que le permitía al abogado Rivera Avilés tomar las decisiones en razones de contratación y cancelaciones o procesos disciplinarios, que en ese entonces tenía que hacerse porque no había ley, ¿verdad? Cuando yo presenté en aquel entonces, no ahora, ni antes, ni después, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Consejo de la Judicatura que se creó en ese momento, ya estos instrumentos que le estoy diciendo estaban derogados. Y erróneamente ese fallo acerca del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Consejo de la Judicatura puso en vigencia de nuevo esa ley y ese decreto. Sin embargo, yo le pregunto, ¿es potestad de la Corte Suprema poner en vigencia leyes y decretos derogados por el Congreso Nacional? ¿O de quién es facultad hacer las leyes? ¿No es del Congreso Nacional? Pregunta que pronto van a contestar, porque se estarán haciendo las acciones. Renato, siento pena por las generaciones que vienen, porque el mal mensaje es para ellos. El derecho es una cosa que me ha permitido tener gran orgullo. Pero en las aulas, usted ve a la gente que está estudiando derecho y ve estas situaciones. ¿Qué estamos enseñando entonces? Estamos enseñando a tener miedo de presentar recursos de inconstitucionalidad cuando creemos que lesiona nuestra Constitución de la República. No debemos de tener miedo. Debemos de esperar que nos contesten de forma jurídica. Para eso hay respuesta y se pide respuesta de una situación que se plantea de forma jurídica. Contéstennos con argumentos jurídicos, porque ese es el Estado democrático de derecho, donde impera la ley, no el antojo de cualquier persona. Esto no es por antojo, esto no es por el bien personal de alguien, se está haciendo daño a un país al impermeabilizar los cimientos de la formación del Estado democrático de derecho. Contesten con fundamentos jurídicos. Estamos enseñándose en las aulas de derecho a respetar una Constitución y tratados internacionales y los irrespetamos a diario. Eso no es Estado democrático de derecho. Me da vergüenza, me da pena ajena
que no podamos contestar con argumentos jurídicos y creer en la ley ante todo. Eso es el Estado Democrático de Derecho, un Estado donde impera la ley, a menos de que haya cambiado el artículo 1, 3 y 4 de la Constitución de la República, donde exige que Honduras no solo es una república a la que se le juró respetar, sino un Estado democrático de derecho, y eso significa el imperio de la ley ante todo. Lo que usted cuestiona en este momento es que le invocan 2 decretos ley derogados para despedirla. Renato, las acciones que voy a tomar, si gustan resolverlas en este momento, está a la orden de mi cargo. Si yo, bueno, ya lo tomaron, estorbo, no había ningún problema, pero no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que no se legitime mi derecho y mi posición. Comencemos por algo. La certificación que me llegó a mí es basada en el expediente administrativo 35 del 2023, el que establece todo lo sucedido acerca del incidente automovilístico del 31 de marzo de este año y todo lo que, según ellos, se analizó. Circunstancias que no estoy de acuerdo en virtud de que no se valoraron los medios que yo presenté para desvirtuar algunas de las situaciones que están establecidas aquí y que además son de fundamento jurídico con otras leyes que son anexas. Por ejemplo, la ley de conducción, ¿verdad?, y embriaguez habitual, que en su artículo 3º establece quiénes pueden desarrollar y hacer los exámenes de alcoholemia. La prueba de campo es la que usted, el señor de tránsito, le da a usted y usted sopla. En el lugar donde se produjo el accidente. O en el lugar donde usted está. En el caso mío, estaba hospitalizada y fue ahí donde se practicó. ¿Qué pasó? La diferencia es que desde que yo entro al hospital, se me toma la muestra de orina para poder, o sea, desde que ingresé, y la muestra me la toman mucho después, la de campo. Esa muestra de orina es prueba científica, es una prueba de laboratorio, a menos que crean que Dime se va a prestar para esa situación, pero esto ya es un problema de una situación que tiene que dirimir una empresa como Dime, porque es una empresa, ¿verdad?, y un laboratorio responsable. Ahora bien, dice esa ley que si la persona está en desacuerdo con lo que sale en la prueba de campo, tiene que recurrir al Ministerio Público para que realice la prueba. Y si no existe en ese lugar el Ministerio Público, pues un laboratorio, ¿verdad? Renato, el 31 de marzo de este año se encontraba en huelga el Ministerio Público y también medicina forense. ¿O es que no era hecho notorio que ni siquiera iban a tomar y a levantar cadáveres? A levantar cadáveres. Por supuesto que era un hecho notorio, todo el mundo lo conoció. Esa situación se arregló hasta varios meses después. ¿Y su accidente vial cuándo fue? El 31 de marzo. Entonces, no iba a llegar el Ministerio Público, por mucho que me conocieran, a tomarme la muestra o de sangre o de orina. Si ni los cadáveres levantaban. Los cadáveres levantaban. Por favor, sean razonables.
Pero así como eso, hay otras situaciones que se van a desvirtuar. Pero explíqueme esto, porque el público debe saber que una de las causas para su despido, que esgrime el Poder Judicial, es justamente un accidente vial en el que estuvo involucrada la juez de sentencia Carla Romero. ¿Qué arrojaban los resultados del laboratorio de la muestra de orina y la prueba de alcoholemia tomada en el hospital, cuando usted estaba ahí? El calibraje del aparato que toma la muestra se realizó 6 meses atrás. Por lo tanto, si 6 meses atrás se puede realizar, puede ser objeto de un falso positivo o de un falso negativo. Arrojaba 11 puntos no sé cuánto, y lo que la ley establece, que es la que cité, son hasta 7. Entonces, al llegar a 11 se pasaba. ¿Me está hablando de la muestra? De la muestra de soplar. Ah, correcto, de la prueba de campo. Del aparato de campo. Sí. Pero, con 12 minutos de diferencia, el examen de alcoholemia realizado en la orina establece que es negativo. ¿Por qué? Porque era negativo. Y certificado por el laboratorio DIME. Así es, certificado por el laboratorio DIME donde estaba yo. Donde el inspector que realizó esta investigación me llamó por teléfono. Mario Raudales llamó por teléfono a mi persona. ¿Inspector de policía? No, inspector de los tribunales. Y me preguntó qué había sucedido y le contesté. Y él sabe que contesté prudentemente. Y a pesar de eso, fue el investigador que se prestó a esta situación junto con la titular de esa dirección. Del Poder Judicial. Así es. ¿Se prestaron? Persona que me conoce hace muchos años y que no entiendo por qué actúa de esa forma. ¿Se prestaron para qué? Se prestaron para seguir el juego de poder decir que esas pruebas no eran válidas y poder establecer que hay una causal para mi despido. Las pruebas derivadas de la muestra de orina. Exactamente. No solo eso, dice que yo salí ese día sin autorización de la coordinadora del tribunal, cuestión que no es cierta. Que no es cierta, porque yo no solo tenía autorización para asistir a ese curso, sino que salí antes porque ese era el último día de mi curso en el que estaba representando con mucho honor al Poder Judicial, y el curso se llevaba a cabo en la Universidad de Defensa. Es por eso que el accidente se da en el camino hacia la Universidad de la Defensa. ¿A qué hora? Eso fue a mediodía. Lo que pasa que todo el mundo lo sabe, todo el mundo que ha tenido un accidente lo sabe. Los miembros de la Dirección de Investigación de Tránsito llegan después de que el suceso se da, o es que llegan inmediatamente en este país. Yo le voy a decir, llegaron alrededor de las 3 de la tarde, por eso el parte aparece a esa hora. Sin embargo, el joven que participó conmigo, que gracias a Dios salió ileso, y yo también, la cobertura de Dios siempre estuvo encima. Y es una cosa que agradezco enormemente. Sus padres y él mismo reconocen ante una instancia que también es del Tribunal de Sentencia y de la Dirección de Tránsito de Investigación Vial, que el suceso se da al mediodía y que la Dirección de Investigación Vial llega posteriormente. Yo tengo cómo acreditar eso, y eso está acreditado dentro de el expediente que fue motivo de investigación. Ahora bien, pasémonos en lo que toma a consideración las autoridades, o en este caso la autoridad principal del Poder Judicial, para tomar la decisión. Es solo el expediente administrativo 35 del 2023. No entiendo por qué razones y bajo qué autorización el señor
que cumple el cargo de información a los medios, Melvin Duarte hace acotaciones de otro tipo. Yo le voy a decir algo, vamos a proceder. ¿Por qué? Porque un proceso disciplinario es entre el patrono y la persona involucrada. Usted no puede develar información acerca de esas circunstancias. Hay un procedimiento establecido para poder hacerlo. Cuando mi nombre salió para que me habían elegido y que me solicitaron tomar la promesa de ley de la Presidenta de la República, quisieron opacarme con eso también, con una información sobre denuncias. Pero denuncias tienen todos los jueces. Si en este país se hace eso para evitar que el juez siga conociendo. Sin embargo, disculpe, pero eso afecta el honor que es algo protegido por la Constitución, por si no lo saben. Es decir, hay datos personales que no se pueden revelar. Sí, señor, por ejemplo, los procesos disciplinarios. Y hay una forma, a través de una ley, de pedirle procesos disciplinarios que usted gesta para poder ser divulgados. No son los correctos. Y vamos a proceder, porque eso también afecta. Si internacionalmente tenemos que llegar hasta las últimas instancias. Ya me va a decir qué datos son los que cuestiona usted que haya revelado Melvin Duarte. Pero terminemos. Otras circunstancias que no sean estas que aparecen aquí bajo la decisión tomada. Ahora, pero terminemos con esto. Usted cuestiona el nivel de alcoholemia que surgió de el soplo, como le llamamos nosotros, que hizo ante las autoridades viales. Sí, Salió del calibraje que había sido... Usted dice que el calibraje estaba mal hecho. No, bueno, lo que digo es que una prueba de campo es eso, se llama prueba de campo, Renato. Prueba de campo, correcto. Las pruebas de campo pueden dar falsos positivos o falsos negativos, pero lo científico es lo que cuenta. Lo que hay en su sangre, lo que hay en su orina, lo que hay en sus fluidos corporales, es lo que debe de ser tomado en cuenta. Entonces, ante una prueba de campo, una prueba científica es la que establece las situaciones que deben de ser certificadas y tomadas como reales. Ahora bien, también establece ciertos parámetros acerca de no cumplir con los denominados horarios. Eso es todo lo que aparece en esta resolución. Otras circunstancias no aparecen y no sé de dónde las trae a conversión y por qué tienen que ser objeto de divulgación alguna. Por eso cuestiona a Melvin Duarte. Exactamente, porque aquí... en la certificación de su despido no aparecen esas cosas. No, por supuesto que no. Solo aparece lo del accidente vial. Exactamente. Y el cuestionamiento al horario de trabajo, que por qué estaba usted en ese lugar del accidente a esa hora. Exactamente. Suponiendo que creen o que toman como punto de partida que no asistí al curso. Óigame, si el evento del hecho de la colisión se da al mediodía, lo lógico es que posteriormente lleguen las autoridades de investigación. Y siempre llegan después. Usted dice que el accidente fue aproximadamente entre 12 y 1. Sí, no 12 y 1, es más o menos 12:30 a 1:30. Ok, y la policía vial llegó a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Levantó el parte. Entonces, usted... Es más, quitaron mi vehículo, lo pusieron cerca porque estaba estorbando para el... Pero ¿por qué la prueba de alcoholemia realizada por la policía aparece con 11? No, eso habrá que saber cuál es el efecto que causa el ¿cómo se llama? El alcoholímetro, porque ese es el aparato que es una prueba de campo. Es más, yo le voy a decir una cosa, cuando usted va con la velocidad y le ponen la pistola de velocidad, si el viento ha soplado en su contra y es más rápido, va a dar una lectura distinta. Abogada, esas son pruebas de campo. Tengo que hacerle esta pregunta. ¿Usted había ingerido alcohol ese día? No. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es que el alcoholímetro aparece que tenía 11 grados la sangre de alcohol? Exactamente.
Pero para eso hay una prueba científica que corrobora que no es así. La muestra de orina le dice que usted no tenía nada de alcohol en la sangre. Y mire una cosa, la muestra de orina se toma desde que ingreso al hospital. No se toma así como se tomó la prueba de campo. Sin embargo, el registro establece que es con 12 minutos de diferencia. ¿Cómo con 12 minutos de diferencia va a tener va a cambiar su nivel de sangre en el organismo? O va a cambiar su nivel adentro. O sea, es paradójico. Sin embargo, si quieren encontrar algo para poder gestar alguna situación que se ha prometido para perseguir a alguien, se toma. Entonces, tal cual. Pero recuerde una cosa, Renato, yo tengo una denuncia que hice ante los medios de comunicación estableciendo amenazas y circunstancias en las que decía no se meta conmigo porque ya va a saber quién es, de un funcionario del gobierno y de otros funcionarios a los que voy a incluir en esa denuncia, porque claramente esto va a tener que dar un salto. Si mal no recuerdo, usted denunció al presidente del Congreso, Luis Redondo. No, yo denuncié al licenciado diputado Luis Redondo. Sí. Ah, ok. Captaron, ¿verdad? Ella sigue creyendo que Luis Redondo no es presidente del Congreso. Sí es diputado del Congreso, pero no presidente. Que no soy yo quien tiene que decir eso. No, correcto, pero sus expresiones me hacen interpretar que eso fue lo que quiso decir. Y aunque acepto cuando usted dice, quien determina si es presidente legal del Congreso o no, es la justicia y no yo. Pero yo sentí que usted nos dijo en este momento, diputado Luis Redondo, no diputado presidente del Congreso Luis Redondo. Pero bien, entonces, vamos a ver, abogada. La prueba de la orina, para ella, prima con M, porque los hondureños acostumbramos a decir priva es otra cosa. Prima la muestra de la orina que el alcoholímetro de la policía. El alcoholímetro de la policía aparece con 11 grados de alcohol. 12 minutos después le hacen la muestra de orina. La muestra de orina le dice negativo alcohol. Ella cree que ese alcoholímetro pues tenía algún defecto y dice, ¿cómo va a primar? ¿Cómo va a ser más importante el alcoholímetro que la muestra científica de la orina? Dime. Villanueva, directora forense, WhatsApp de audio. Permítame, doctora, yo la voy a llamar. Nuestro productor Carlos Andino la va a llamar en unos segunditos. Muy bien, muchas gracias. Yulisa Villanueva. También le capté que usted percibe que algunos funcionarios del Poder Judicial se prestaron para, después de este accidente vial, construirle un expediente que ahora resulta ser la causa fundamental por la que el Poder Judicial la despide. ¿Está bien mi interpretación? Es correcto. Y ella mencionó nombres. Algunos funcionarios del Poder Judicial, desde el día del accidente, se prestaron para manipular todo en función de construirle un expediente para despedirla. Se prestaron para no decir la verdad. O sea que manipularon, es lo que está denunciando ella. Ahora, ¿qué es lo que ha motivado, según la juez de sentencia, Carla Romero, que le hayan construido todo esto para despedirla? ¿Quién está detrás? Ella medio lo ha dicho y nos lo va a profundizar después de la pausa. Cuando habló de un alto funcionario del Estado que la amenazó. Ha denunciado. ¿Ese alto funcionario es Luis Redondo? Tengo que preguntarlo así, Luis.
porque yo quiero que el público entienda, no porque te estoy acusando, ni estoy dando por sentado que tú eres culpable, pero tengo que preguntarlo así. ¿Detrás de la destitución de Carla Romero está el presidente del Congreso, Luis Redondo? ¿Es fácilmente manipulable el Poder Judicial por otro poder del Estado? Tengo que preguntar estas cosas, si no, no tiene sentido que yo esté moderando frente a frente hoy con la juez de sentencia Carla Romero. ¿Quién está detrás de la destitución de Carla Romero? Después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Damos lectura en este momento a sus mensajes a través de la cuenta en Twitter. Doctor Franklin Anariva comparte: es una noticia extraña e inoportuna por ser la jueza que juramentó a la presidenta del Poder Ejecutivo e interpuso recursos de inconstitucionalidad en contra del pacto de impunidad. Si se comprueba que fue indebidamente despedida, comprometería a la nueva Corte Suprema de Justicia. No causa extrañeza su despido, comparte Alan Bernardes. Ese es el desafío al que se ve sometido toda persona que no demuestra sumisión al poder. Gracias, abogada Romero, por la demostración de dignidad. Sierra comparte: buenos días, sinceramente no me sorprende lo hecho a la abogada Romero. Este gobierno pisotea derechos y poco les importa la justa aplicación de la ley. Atrás de esto está el maléfico Mel Zelay, el jefe de doña Xiomara. Triste lo que vivimos, rescatemos Honduras. Henry Smith: entonces, las causales enunciadas en el Código de Trabajo sobre el despido permite al patrono abusar del poder que ejerce sobre los empleados y no pagar la correspondiente indemnización laboral. Aquellos enseñaban a robar y estos parece que quieren legalizar la ilegalidad. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Miren, aquí hay dos preguntas claves. Y mis preguntas son derivadas de lo que está diciendo la juez de sentencia Carla Romero. La abogada. La abogada Carla Romero. No dije juez de sentencia. ¿Hay alguien detrás del despido de Carla Romero como juez de sentencia? Si es así, la otra pregunta: entonces, ¿es fácilmente manipulable la presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Voy con la primera, porque no tendría sentido. La segunda pregunta, si no tengo claridad en la respuesta de la primera. Cuando usted dice, ya se los voy a demostrar que han cometido un error, y nos dice, se han inventado y manipulado un accidente vial con toda la alevosía y premeditación para destituirme. No se inventaron el accidente, porque el accidente ocurrió. Nadie lo quiere. Pero los hechos del accidente los han manipulado, es lo que yo le he entendido a ella, de tal manera, y gente del Poder Judicial, para construirle un expediente que sustentara después el despido. Y ella va a recurrir, lo ha dicho aquí. Sí. Lo ha dicho aquí. Ok, eso está claro. Y también ha dicho ella, voy a sostener los recursos de inconstitucionalidad que he presentado. Aún sin ser la juez de sentencia Carla Romero, voy a sostener esos recursos de inconstitucionalidad. Pero también habló que un alto funcionario del Estado la amenazó, refiriéndose al diputado Luis Redondo. Mi pregunta ahora va con la claridad, y siempre de ella obtengo respuestas claras, sin ambajes, sin medias tintas, sin ambigüedades. ¿Quién está detrás de la destitución de Carla Romero como juez de sentencia? La persona que denunció en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿A quién denunció usted? En el Ministerio Público, al licenciado en informática, diputado del Congreso Nacional, Luis Redondo. O sea, Luis Redondo está detrás de su despido. Eso es lo que me parece a mí, y tendrán las autoridades a las cuales he hecho la denuncia que investigar lo pertinente, porque esto comenzó desde el recibo de amenazas que denuncié en su momento ante las autoridades correspondientes. ¿Cómo la amenazó y en qué consistió la amenaza del diputado Redondo? Él me amenazó a través de otra persona, ya lo había dicho antes cuando interpuse la denuncia.
esta persona tenía los mensajes acerca de decir que yo me había metido con la persona equivocada y que me iba a ver destruida y que no iba a llegar a ver la luz del día y que, él tenía el poder para poderlo hacer. Entonces, ante tal circunstancia que había sido repetitiva desde el momento de la juramentación, a la que yo no le había dado ninguna importancia, porque es que, vea, a mí me cuesta, con todo el tiempo que estuve desempeñando mi cargo, creer algunas circunstancias, porque algunas son generadas desde la incomodidad y la emotividad. Entonces, a veces usted no tiene por qué creer que las circunstancias emotivas le pueden generar que persiga a una persona. Ahora, cuando hay problemas que son no solo de emotividad, sino que están en la psiquis de las personas, pues entonces sí hay que tomarlos en serio, ¿verdad? Porque esa enemistad que no es y que no había razón. O sea, el día que yo hice el acto de tomar la promesa de ley, sé que incomodó a muchas personas, porque a lo mejor dijeron, porque no yo, pero sin embargo se llamó a varios funcionarios del Poder Judicial para hacerlo y no quisieron, porque iban a tomar represalias. Créame, Renato, yo fui porque me sentía respaldada por la Constitución de la República, y yo creo en la Constitución de la República. Yo no tengo una maestría en Derecho Constitucional porque me la saqué de la manga, es porque creo en los estudios y los conocimientos. Yo no voy a ir a defender ahorita un doctorado en Derecho Penal porque también me lo saqué debajo de la almohada, es porque creo en la materia. Ahora, si estas personas se incomodan y causa, disculpen, pero el derecho es así. O sea, yo creo en el derecho y es lo que le pido a las generaciones, crean en el derecho. Mi mensaje, ¿sabe cuál es? Debemos de hacer lo que corresponde, desde el lugar donde estamos. Si bien es cierto, yo tuve el honor, el alto honor, de tomar la promesa de la ley, de la presidente democrática electa en ese momento por el voto de la mayor parte de los ciudadanos de este país. Es un honor y es un fundamento de derecho, pero no por eso iba a permitir que después una ley que yo consideraba coalicionaba, violaba la Constitución de la República, quedarme callada. Y no solo lo hice yo, sino los compañeros de mi sala. Por eso se presentaron los recursos de inconstitucionalidad en los juicios sometidos a nuestro conocimiento. Se está refiriendo a la amnistía política. Exactamente. Se está refiriendo a la amnistía política, pero termino con esto. Si Luis Redondo está detrás de la destitución de Karla Romero, ex juez de sentencia, cabe la otra pregunta. ¿Está en la libertad usted de responderla o no? Es fácilmente manipulable la presidenta de la Corte, Raquel Obando, cuando otro poder del Estado instruye, ordena o sugiere, en este caso, la destitución de Karla Romero como juez de sentencia. Bueno, es una pregunta que tiene que contestar la honorable presidenta de la Corte. De la Corte, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que le podría decir es, las persecuciones políticas que existen deben de comprobarse, y yo lo que estoy gestando es un proceso en el cual estoy estableciendo qué situaciones pueden llevar a concluir eso. Si va a tocar hacerlo en el ámbito internacional, porque en el nacional no se puede conseguir, pues llegaremos hasta en esos momentos. Mire, Renato, cuando este accidente, que nadie quiere que suceda, porque daña los bienes materiales, pero sobre todo la integridad de la persona, y que gracias a Dios, Dios nos cubrió tanto al muchacho como a mí, porque ileso completamente, y no era un accidente como para salir ileso, pero la cobertura de Dios estaba presente. Me da mucha tristeza
que cuando llegó la persona que me notificó esta determinación, me dijo que venía de la Secretaría del Poder Judicial, me dijo, pero sin embargo la notificaron a las 4 de la tarde del día anterior por la tabla de avisos. Yo lo quedé viendo y dije yo, híjole, lo que me está diciendo. Y le voy a explicar por qué. ¿Sabe en lo que yo andaba ese día? Con consentimiento de mi coordinadora de tribunales, apoyando a los compañeros que se habían accidentado, porque a mediodía sufrieron un accidente. Volcaron los receptores y los conductores del tribunal. Adelante de Unitec, la carretera Zacualpa, y de paso espero que sigan mejor. No había cómo trasladarlos para prestarles la asistencia médica y para eso nos desplazamos a cada uno del lugar a recoger sus pertenencias y luego a brindarles la asistencia. Cuando yo vi el estado en el que están mis compañeros, agradecí enormemente que este día nadie sufriera una lesión. Dios tiene un propósito, lo sé, pero estoy altamente agradecida por las oraciones, por la cobertura, porque, créalo, están en un mal estado, sobre todo 2 de ellos, otros salieron, pero yo no tuve esa desventaja, y mi emotividad es por eso, porque pueden pasar estas circunstancias, pero Dios me tiene aquí presente. Y es con un propósito, Renato. Me duele la forma en que realizaron las cosas, pero eso no importa, y lo sigo sosteniendo. Si el Estado democrático de derecho, para que alguien se sienta bien, conforme, y para que publique en algún momento que se le hizo justicia a través de mi injusticia, ¿se siente bien? Siéntase bien, no importa, gracias Raquelita, no importa, siéntase bien. A costillas de la injusticia que se puede hacer a una mujer que es madre y que cuida a su madre y a sus hermanas, le felicito, siéntanse bien, pero no voy a declinar en defender el Estado democrático de derecho, eso no lo voy a hacer, es lo único que voy a dejar. Yo no he estado inconforme, ni estoy ni a expensas del gobierno anterior. Yo presenté el recurso de inconstitucionalidad contra el Consejo de la Judicatura cuando el abogado Rivera Vilés estaba. Denuncié al don Juan Orlando Hernández cuando abiertamente y públicamente cuestionó que unas compañeras mías declararan la absolución de unas personas que él decía que eran de asociaciones ilícitas. Lo denuncié y sigo denunciando, y mis resoluciones han sido de conciencia jurídica, no partidista, porque no me interesa, a pesar y de que tengo un ideal. Muchas veces lo dije, búsquenme en el censo, ahí van a darse cuenta cuáles son mis ideales partidistas, porque ya no soy juez y puedo hablar de eso, y a lo mejor es porque realmente vienen otras situaciones, pero mis decisiones no han sido, ni serán, ni me interesa quedar bien con uno u otro. ¿Sabe cuál es? ¿Por qué? Porque eso se llama prevaricato. Prevaricato es favorecer a alguien porque el sistema está con el gobierno en ese momento, y los jueces tenemos
teníamos que ser independientes, perdone, pero es que son 30 años, ¿verdad? Y en este gobierno, ¿cuántos y qué tipo de recursos de inconstitucionalidad ha presentado, abogada? Los que se presentaron fueron en el conocimiento de las causas sometidas a nuestra sala. Y eso fueron en relación a la ley de amnistía. A ver, la ley de amnistía tiene que existir. La ley de amnistía es algo que debe de existir, porque no podemos olvidarnos de que hubo un suceso en el 2009 y que eso se llama golpe de Estado. Entonces, nos estaban exigiendo que existiera, no hay ningún problema, pero hagámosla bien. Hagamos una ley que tenga principios, no hagamos una ley que lo que buscaba era favorecer circunstancias. De todas maneras, la inconstitucionalidad funciona a partir del momento que se declara, no para atrás. Pero, ¿qué debió de hacerse? A mi juicio, una ley en la que se pudiera establecer un juicio expedito que ya existe en materia penal para poder establecer si esto era objeto de una persecución política y se presentó un requerimiento por esas circunstancias, o contrario sensum, hay un juicio a la brevedad posible donde se puede establecer que no hubo participación de aquel funcionario de aquel gobierno en ese momento. ¿Usted considera que esa ley de amnistía política fue tan amplia que protegió delincuencia y corrupción común y no persecución política? La Comisión de la Verdad no solicitó en sus consideraciones y recomendaciones realicen una ley de amnistía, pero las leyes de amnistía que tienen otros países y que no deja de existir, debió establecer un procedimiento en lo que refiere a los delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque Honduras ratificó el convenio para la erradicación de la corrupción. Entonces, para no afectar esa legalidad, debía de hacerse una ley que estableciera un procedimiento expedito. Esa era la salida, según mi parecer. Sin embargo, podemos corregirlo. Esas no son cosas que no se pueden hacer, pero hagámoslo bien, no que colisionen con la Constitución y con los tratados internacionales que ponen al mismo nivel. Resumamos. Si Luis Redondo está detrás de su destitución y la presidenta de la Corte se prestó a esta destitución, es estrictamente por el momento de la juramentación, cuando usted no reconoció a Redondo como presidente del Congreso Nacional, o son por estos recursos de inconstitucionalidad contra ese decreto de amnistía política. Creo que son todo, es un todo, porque creo que el problema aquí es de ego, no es otro. Están en línea telefónica en este orden: Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad; Mario Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial; Denis Castro, el director de Medicina Forense y ex vicepresidente del Congreso Nacional; y está el diputado Fabricio Sandoval. En ese orden, voy a comenzar con Yulisa Villanueva, con Mario Díaz y con Melvin Duarte. En ese orden nos han llegado las llamadas, pero después de la pausa comercial. Es presentado por el Hot Weekend de Óptica Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Curazao. Continuamos conociendo su opinión a través de redes sociales. Paola Espinal comparte: la jueza Carla tiene 22 denuncias en su contra. A una persona con una tan sola denuncia no la aceptan en un trabajo y ella quiere seguir impartiendo justicia con esa cantidad de denuncias en su contra. No puede ser. Ángela Sosa: abogada Carla, agote las instancias nacionales y proceda con una demanda internacional por violación a sus derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuenta con el apoyo de todas las personas que le conocemos y sabemos de su capacidad y alta moral. Carlos Arín: ¿qué pasó? Lo que pasa es que ya estamos en dictadura. En altavoz: así es como actúan en la nueva Nicaragua. Como decía aquel, si no están conmigo, están en mi contra. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales.
redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Bueno, solo le voy a pedir brevedad a los televidentes. Muchas gracias por reaccionar, llamar y enriquecer el programa con sus juicios, pero ustedes saben que el tiempo es limitado y por eso les sugiero con todo respeto brevedad. Comienzo con la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. Yulisa, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días, Renato. En realidad quería yo nada más hacerle un aporte que creo que está acorde a lo que están discutiendo, y es empaparnos sobre la objetividad que debe de haber en las pruebas, sobre todo en el tema de tránsito. Nosotros sabemos que se pueden hacer reconstrucción de hechos, igualmente en los casos en los que exista alguna duda al respecto, y en este caso hablan de una alcoholemia como una prueba presuntiva que salió positiva, precisamente pues si fue presuntiva debe de agotarse la prueba confirmatoria con cromatografía de gases, que esas pruebas se pueden confirmar tanto en orina como en sangre, de tal manera de que si existe una presunción de un estado de alcoholemia positivo, más un examen físico en el que se presente, pues presentar a la abogada alguna distorsión, de inmediato debemos de llegar a las pruebas confirmatorias como lo es la cromatografía de gases masas. ¿Qué quiero decir? Si nosotros no hacemos uso de eso, pues precisamente podríamos caer en errores, y muchas veces, inclusive en casos de drogas, Renato, se dice marihuana porque son presuntivas, hay que confirmarlas con otras técnicas como lo es la cromatografía, y eso precisamente la policía lo sabe y lo estamos instaurando. Medicina forense tiene las técnicas respectivas en sus laboratorios de química forense para confirmar los grados de alcohol y así tener claro lo que ahí sucedió y hacer una correlación del metabolismo del alcohol con la presencia del cuadro clínico, en este caso de la abogada. De la misma manera, yo insisto para que haya objetividad en este caso y, por supuesto, en base a esos rasgos científicos que deben de predominar en el caso que ella está presentando, se rija, Renato, porque de lo contrario tendremos entonces pues estas situaciones lamentables y polémicas. Muchas gracias a la doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad. Siempre sobre esta temática, sobre este punto que abordaba Yulisa Villanueva, vía Zoom tenemos al exdirector de Medicina Forense y exvicepresidente del Congreso de la República, el doctor Denis Castro Bobadilla. Denis, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, señora Carla Romero. Renato, yo me voy a referir exclusivamente a la parte conducente de esa prueba porque es funesto y un precedente espectacularmente dañino al país. Quiero decirle que su servidor presentó la iniciativa de ley para reforma e interpretación correcta de cada una de las definiciones que hay en la ley de tránsito, porque se ha venido constantemente violando la ley, abusando la ley, interpretándola caprichosamente y sancionando a los ciudadanos con una serie de arbitrariedades en la Dirección General de Tránsito, que es espeluznante. Pero todo se debe a que hay una mala redacción de esa ley, y su servidor presentó la solicitud, la iniciativa de reforma a la ley de tránsito. Entonces, vamos a decir por qué. Antes, las cuestiones personales. Estamos en pandemia, seguimos usando geles, las mujeres con su ciclo menstrual cambian su temperatura, producen mayor cantidad de radicales, se llaman OH por la boca. Los diabéticos producimos eso, las personas que tienen problemas de la colágena, producimos mayor cantidad, y ese aparato es un aparato no específico. Y eso no es alcoholemia. Dejen de llamar alcoholemia a una prueba que se hace por aliento. La letra lo dice, alcoholemia, es sangre. Y esto lo publicó su servidor, y aquí se los traigo.
Nadie de los que están en el Poder Judicial actualmente como magistrados de la Suprema estaban de magistrados ni estaban como jueces cuando esto se publicó. La Gaceta Judicial, donde se publicaban cuestiones investigativas, y en la Gaceta Judicial de esto que acabo de mostrar, aquí está el cálculo retrospectivo de los valores de alcoholemia publicado en aquel entonces para que se ilustren, porque la gente dice que es ilustrada y no conoce realmente ni lo que publica el Poder Judicial. Es una prueba de campo orientativa policial, pero no es diagnóstico de nada. Ninguna prueba policial confirma nada nunca. Es solamente las pruebas que se realizan bajo metodología de los servicios forenses locales o donde quieran mandarse. Ahora bien, el examen tiene la validez, solamente vale no más allá de 2 horas del ilícito que se investiga, el de alcoholemia. No vale después de ese tiempo, no vale. Tuvimos el caso Pandi allá de un juez también, allá en la costa norte, y eso mismo se discutió, y eso mismo fue elemento de prueba para que el señor juez siga en sus labores en aquel momento. Quiero que sepa que este tipo de temas se ventila en el Colegio de Abogados de Honduras, en el Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras, en todas las universidades de Honduras. Sin embargo, está causando estos efectos de violación de la legalidad e interpretación caprichosa de lo que es una prueba que no debe de tener más allá de lo que ella significa. Acabo de escuchar a una joven, entiendo yo que fue alumna en la Facultad de Ciencias Médicas, pues ve que aprendió muy bien, porque las pruebas orientativas no son pruebas que puedan presentarse en un tribunal ni para resoluciones judiciales. Una prueba presuntiva no es eso. Honduras ya fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hacer uso de pruebas presuntivas, y dentro de ellas está el caso Fairén Garry, Godínez Cruz, la familia Álvarez, Estado de Honduras, que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales indemnizó con $600,000 por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ya existen precedentes de condena del Estado de Honduras por hacer uso en sus resoluciones judiciales basadas en aspectos relacionados a pruebas presuntivas. Denis, no, quédese ahí, quédese porque quiere intervenir la policía. Quiere intervenir la policía en este momento, y está bien que se quede Denis, porque Denis, entre esas pruebas que realiza la policía y un examen de orina, dice la muestra de orina y los resultados de la muestra de orina es la que se debe tomar en cuenta. La doctora Yulisa también lo está diciendo. Yulisa lo está diciendo. Por favor, Carlos, a Miguel Martínez quiere intervenir porque quieren mostrarnos ahí unos resultados que dicen que enviaron. Por favor, sigamos en este momento. Es lo que quiero yo en este momento. Para terminar con esto que está discutiendo Miguel. ¿Lo tienes en línea ya? Corte cualquier llamada en la línea telefónica que luego va a llamar para que llame a Miguel Martínez y no perdamos el hilo del programa. Miguel Martínez, Madrid quiere intervenir. Bueno, pero una cosa es un ámbito administrativo y otro es el ámbito sancionador judicial, ¿verdad? Porque claro, nos estamos desviando de las situaciones. Hay una ley que establece qué se debe de hacer en caso de probar o no las situaciones de alcoholemia. Y la ley es clara. Lo primero es la prueba de campo. Si no se está de acuerdo, pues medicina forense interviene, y si no, tiene que intervenir un laboratorio certificado. En este caso, no pudo intervenir el Ministerio Público porque la Dirección de Medicina Forense, tanto como el Ministerio Público, se encontraban en huelga, y el hospital donde estoy interna, que es DIME, desde que entro al mismo, cuando ellos dicen no, disculpe, pero todas las situaciones que tienen que ver con accidentes de tránsito, nosotros hacemos el mismo protocolo. Extraemos muestras corporales para conocer el estado en el que esta persona viene. Y es razonable, Renato. ¿Por qué? Porque usted no le puede dar un tratamiento a una persona que va a ingesta de drogas o de bebidas alcohólicas. ¿Qué le pasaría a esa persona si usted no le trata ese cuadro y le administra un medicamento? Estaría faltando a la objetividad del mismo tratamiento y estaría cometiendo un delito contra la salud de esa persona que está entrando.
Entonces tiene que ser claro, el panorama para el médico tratante en ese momento tiene que ser claro. Esta persona, puedo tratarla de esto y esto bajo los efectos de esto. Carla, y es que esos son los dos puntos claves. Esos son los dos puntos claves. La parte que la ha destituido, tratando de demostrar... Da por entendido su que nivel de alcoholemia. exactamente. Correcto. Más hay una prueba científica que no lo es. Y dice que me fui sin el permiso y la autorización antes de las horas. Y la otra parte, y que usted he misma... demostrado que otras horas no estaba. Por favor. Y buena parte de la percepción pública segura de que se ha construido a partir del accidente vial todo un expediente para cortarle la cabeza y volarse del Poder Judicial a Carla Romero, que no identificó como presidente a Luis Redondo y que tiene al Estado reflexionando por los recursos de inconstitucionalidad que ha presentado sobre varios temas, incluido el decreto de amnistía, que para juristas responsables fue tan amplio que abarca a gente que ha cometido delitos de corrupción y que no fueron perseguidos políticamente. Esta es la resolución que me dieron. Si existen otras... Pero esta es la que justifica el despido. Por eso quiero intervenir. Si existen otras, le voy a decir una cosa, sí existen, han existido, porque hubo un, han habido, bueno, que juez no es denunciado, sin embargo, muchas de ellas fueron prescritas, y no extrañamente, como dicen. Y le voy a decir una cosa más, el abogado que fue coordinador antes, Mario Díaz, me recibió y tengo su firma, varias sentencias que estaban retrasadas, y él sabe los motivos, porque vienen siendo desde otras jueces que se fueron con el Consejo de la Judicatura y quedaron bajo la anuencia de esta única juez que conoció. Además, la resolución es clara, se la estoy trayendo y se la presento a todo el mundo. Aquí dice que es una resolución tomada para el expediente administrativo, y sobre esto, sobre esta situación, es que se va a responder, sobre esta situación es que se va a ver una impugnación. Sobre lo demás, administrativamente lo daré a conocer, pero una cosa dejo clara, nadie tiene derecho a develar expedientes administrativos entre un patrono y una persona que trabaja dentro del Poder Judicial. Acaba de cambiar mi condición porque ya no lo soy, sin embargo esos procesos eran mientras lo era, y hay un proceso para eso, hay una ley, porque mi dignidad está reconocida en la Constitución, y también mi tutela efectiva de inculpabilidad. ¿Tenemos a Miguel Martínez? ¿Cómo se llama? El comisario de policía Darwin Hernández, jefe a nivel nacional de investigación de accidentes de tránsito. ¿Lo conozco? ¿Lo conoce? Por supuesto, ha llegado a los juicios y además sé quién es. Él sabe quién soy. Comisario de policía Darwin está interviniendo ante el pueblo hondureño en este momento. Y aquí hay una Biblia en sentido figurado. Solo acuérdese que cada cosa que usted diga aquí en sentido figurado, en su conciencia, hay una Biblia que hay que respetar. Así que vamos con usted, comisario de policía Darwin Hernández. Su participación obedece, me imagino, a la temática que estamos debatiendo. Explíquenos, por favor. Sí, Renato, muy buenos días al pueblo hondureño. Pues nosotros como sección de investigación de accidentes de tránsito tratamos de hacer un trabajo objetivo, profesional. Y bueno, en este caso, pues nosotros, a mí me tocó investigar lo que es el accidente de tránsito, enviar los equipos de investigación, y como le digo, un accidente que se da, ella va por la calle Los Alcaldes, el motorizado va por lo que es el sector del anillo periférico, ella no hizo lamentablemente el alto, y por eso se da la colisión. Al momento de que ella fue trasladada a un centro médico, pues allá se envió lo que es un equipo y se envió con el respectivo alcoholímetro y se le hizo la prueba de alcohol de campo, la cual dio positivo. Nosotros no la pudimos confirmar debido a que Medicina Forense y el Ministerio Público se encontraban en huelga en ese tiempo. Ahí está pero ahí está la duda, no pudieron confirmar eso. Ahí está la duda. Ajá, ¿y la prueba de dime? ¿La pone en duda, comisario?
¿Y la sí, prueba? usted sabe que ya la pone en duda, comisario, pone en duda el laboratorio. Lo que continúa, nosotros como sección de investigación de accidentes de tránsito, pues ese es el trabajo que sus policías fueron informados del resultado. Objetivos, no, como le digo, en este caso que escuché que dijo que el accidente había sido manipulado, déjeme decirle que fue de una forma objetiva, ella solicitó la reconstrucción, se le aprobó, se iba el día que se iba a hacer la reconstrucción y ella dijo después que no, que iba a conciliar con el motorista y pues conciliaron. Entonces, como le digo, lo demás de la prueba de alcohol de campo, nosotros tenemos más experiencia en esto y sabemos de que es un 90% que es efectiva. Sí, debe haber casos que se falla, pero con nuestra experiencia, como digo, 8 años investigando accidentes de tránsito, haciendo pruebas de alcohol a diario, la experiencia que tenemos que es muy efectivo, el alcoholímetro que tenemos, un aparato de última generación totalmente nuevo. Eso no se niega, pero para hacerlo valer en un tribunal de justicia debe tener la certificación. Y lamentablemente no estaba trabajando el Ministerio Público en ese momento. Muchas gracias, comisario de policía Darwin Hernández. Denny, brevemente, ante una situación como la que plantea el estimado comisario de policía Darwin Hernández y la prueba de laboratorio de orina que se hizo Carla Romero, ¿qué decirle objetivamente al pueblo hondureño? Todas las pruebas tienen su justo valor con la interpretación en relación a la clínica. La conducta de la señora Romero, que estuvo involucrada en ese accidente de tránsito, su forma de expresarse, su valoración neurológica, todo eso está señalado en esa ley. No se hizo, por lo que estoy escuchando. Luego, no se hizo la prueba que establece la ley, que lo dice el Congreso Nacional, cómo deben de hacerse las cosas. Por mucha experiencia que tenga un joven policía con aparatitos que les ponen a disposición, nosotros les creamos los aparatitos para que ellos hagan sus trabajos presuntivos, pero no son confirmatorios. Ningún juez en el mundo, y ya le digo, Honduras ha sido condenada, no una, varias veces por hacer uso a sentencias judiciales con pruebas presuntivas. Este curso nosotros lo damos en el Colegio de Abogados, lo damos en las universidades de Honduras y su servidor lo está dando fuera de Honduras. Por favor, entiendan, los aparatos tienen sus falencias y no adquieren lo que se denomina la valoración clínica de lo que se está viendo de resultado. Primera vez que un policía va a valorar una prueba de resultados de orina, perdónenme. Mis abogados. La ley señala quién lo tiene que interpretar y un facultativo de la medicina. ¿Por qué? Porque somos los únicos entrenados en patología clínica, microbiología, parasitología y laboratorios de química al mismo tiempo. Su servidor, por ejemplo, 9 laboratorios de química, 9 materias de química, más lo respectivo que les acabo de decir. ¿Tendré conocimiento sobre interpretación? Esa es la pregunta. Entonces, el juez debe de buscar, y la ley lo señala, al profesional que es facultad de un médico, no de un policía la interpretación de leyes. Discúlpeme, zapatero a tu zapato. Gracias. Muchas gracias. Denis Castro Bobadilla interviniendo frente a frente. Aquí los abogados de Carla Romero le están diciendo que sigue siendo juez de sentencia. ¿Cuál es el razonamiento de los abogados que la defienden? Me está recordando los abogados porque hay un staff que agradezco sinceramente, ¿verdad? Recuerde que hay un periodo de impugnación dentro de 10 días, entonces que no hay una resolución que esté firme y que hay un ente que debe de conocer esta situación. Entonces me llaman a recordar eso y a decirme, por favor, recuerde que no todo está terminado y esto. Entonces le digo yo, bueno, muchas gracias por el recordatorio de eso. O sea que usted sigue siendo juez de sentencia. Ayer las autoridades, tengo entendido que le comunicaron a mi compañera que es la ¿cómo se llama? La coordinadora del tribunal, que debía de abandonar las instalaciones porque el acuerdo establecía que era efectivo a partir de la notificación. Sin embargo, hay unas cosas pendientes que se están entregando y ella me dijo, para evitar problemas tendrías que hacer, y yo, como usted me preguntó en la mañana,
salí del tribunal ayer, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? ¿Es un despido eminentemente político el de la juez de sentencia Carla Romero? El Poder Judicial va a decir que no. Pero mi expresión o mi pregunta va lanzada al gran público hondureño. Después de la pausa interviene el abogado Melvin Duarte, aquí en Frente a Frente. El abogado Melvin Duarte. Melvin, aquí reclama la abogada Carla Romero porque dice que tú revelaste esa información que no está incluida en esa certificación de despido como causales del despido que ha hecho el Poder Judicial contra ella. Adelante, Melvin, buenos días. Melvin. Melvin. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por el espacio y igualmente buenos días. Hola. Sí, te escuchamos, Melvin, te escuchamos. Muchas gracias, Renato, por el espacio. Buenos días a su público, igualmente a su invitada. El objetivo de dirigirme a ustedes es para defender y sostener pues una posición de carácter institucional, en ningún momento una posición ni argumentación política como se está mencionando en este momento, mucho menos una situación personal en relación a las motivaciones. Y me voy a referir a ello, a lo que estrictamente está contenido precisamente en la certificación que ha sido enviada a este despacho por parte de la Secretaría General. La abogada Carla preguntaba que por qué yo me había referido a esto. Es porque está consignado en la certificación de la Secretaría en relación y sumando a las investigaciones hechas en el expediente número 35-2023 que ha sido desarrollado por parte de la Supervisión General. La Supervisión General ha estado realizando en esta nueva administración, Renato, un proceso de supervisión a nivel nacional en diferentes regiones. En el marco de todo esto se han retomado también una serie de expedientes y de antecedentes que relacionan a los funcionarios judiciales. Obviamente, lo ocurrido el 31 de marzo de 2023, donde se vio involucrada en un evento de tránsito la abogada Romero, da pie a que se retomen una serie de investigaciones que han existido en la supervisión general desde la administración anterior, y es de comprender, Renato, la actividad de un juez no es cualquier trabajo ni es para cualquier trabajador. Entiendo lo que ella argumenta, sin embargo la actividad de un juez es una gestión pública que merece la supervisión y el respeto de toda la ciudadanía. En ese sentido, la certificación señala algunas situaciones que se arrastran desde administraciones anteriores en las que se registran dilación en la emisión de sentencias asignadas a la funcionaria, algunas de ellas con varios años de retraso. Se llama la atención específicamente una sentencia de 9 años, 8 meses, en la que no existe algún tipo de explicación sobre el retardo de la misma. Reiterarle igualmente que la iniciativa de dar esta información no ha sido nuestra, simplemente en nuestro caso fuimos consultados por los medios de comunicación que ya habían recibido la información y que andaban incluso la imagen de la cancelación que usted ha divulgado al inicio de su programa y que le ha sido entregado a ella específicamente. En aras de la transparencia, que ellos ya habían recibido una información, nos consultan respecto a su separación y precisamente damos a conocer lo que comenzamos a preguntar, por supuesto, la respuesta sí. Secretaría General igualmente con toda la transparencia nos entrega la certificación donde se menciona no solamente este caso, sino el expediente 300-2018, el expediente 62-2019, el expediente 223-2019, la referencia a este retardo de casi 10 años y asimismo
7 denuncias más igualmente recibidas en la supervisión general por retardo. No me estoy inventando nada, es la información que consta en la certificación, es una información que si solicita igualmente puede ser proporcionada y puesta a la vista de quien lo solicite. En ese sentido, estamos simplemente dando a conocer, Renato, esta información oficial en apoyo a lo que fue decidido por parte del Pleno, firmado, si bien es cierto, por la Presidencia, pero no es pleno. La consulta y el conocimiento y el apoyo del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado al abogado Melvin Duarte, el director de comunicaciones del Poder Judicial. Algo breve que decir porque está el magistrado Mario Díaz en el teléfono. Primero, no es cierto que las situaciones disciplinarias sean objeto del público. Eso es mentira, es falso. Hay un procedimiento. El AIP puede solicitarlo, la información, pero hay un procedimiento para hacerlo. Jamás los procedimientos disciplinarios son ventilados. Eso es mentira. Pero si este programa quedó grabado, muchas gracias. Segundo, aquí no dice que es la decisión de un pleno. Aquí dice que es la resolución de presidencia del Poder Judicial. Si eso es así, pediré el acta en este momento del pleno y los magistrados que lo incluyeron y que votaron, porque también hay que deducir las responsabilidades debidas. Bueno, aquí tenemos al magistrado Mario Díaz. Si fue resolución de pleno o fue decisión... Lo conozco muy bien al magistrado Mario Díaz, fue de la Corte. El coordinador anterior, él me conoce bien y conoce también las situaciones por las cuales algunas de las cosas que se han ventilado han retrasado. Mario, buenos días. Magistrado Mario Díaz. Buen día. Sí, Mario. Adelante, Mario. Buen día, Renato. Buen día, compañera Carla Romero. Vea, quiero yo expresar varias cosas respecto a lo que se está planteando en este momento, respecto a la destitución sin responsabilidad para la administración por parte de la compañera Carla Romero. Como todos recordarán, pues yo recientemente pues he sido coordinador de Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por lo tanto pues conozco perfectamente bien a la compañera Carla Romero en sus ejecutorias como juez de sentencia. Y por lo tanto pues tengo el conocimiento pleno en cuanto a esta resolución que se ha tomado. En primer lugar, efectivamente quien firma la destitución de la compañera Carla Romero es la magistrada presidenta. Pero quiero decir muy categóricamente que esta decisión fue acuerpada por todo el pleno de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Con eso, ¿por qué estoy explicando esto? Porque eso debe dejar claro que aquí no hay tinte político en esta cancelación. Simplemente es una decisión soberana del Poder Judicial que ninguno de los magistrados anteriores se había atrevido a tomar, pero que efectivamente en algún momento debería de hacerse. ¿Por qué razones? Porque se valoró precisamente en el pleno la conducta personal y profesional de la compañera Carla Romero a lo largo de todos sus años como jueza de sentencia, fundamentalmente. Entonces no tiene nada que ver con temas de carácter político, porque digo, ahí estuvimos todos los magistrados y magistradas del pleno, acuerpamos la decisión, opinamos al respecto y no hubo ninguna disensión por parte de los magistrados que acudimos ese día en mayoría, excepto dos magistrados pues que no estaban presentes, que son los que integran el consejo de la carrera, que son 3. Pero los que estuvimos ahí acuerpamos esa decisión por parte de la señora presidenta. ¿Y por qué se toma en este momento? Bueno, porque ha habido una acumulación de faltas. Ella mencionó recientemente que efectivamente yo cuando fui coordinador le recibí algunas de las sentencias que, como se dice popularmente hoy día, eso es verdad, eso es verdad, pero en ese momento diría 40 sentencias, por ejemplo. Entonces, evidentemente, lo que yo le recibí fue menos de esa cantidad. Entonces, ese tipo de actitudes pues son las que se valoraron. Dice, no tiene nada que ver con presiones de ninguna naturaleza de otro poder del Estado. Me parece que eso el Poder Judicial es independiente. La Presidenta tomó una decisión marcada en lo que a sus funciones corresponde, sin tener que ver absolutamente nada con
o cualquier otro tipo de intervenciones, mucho menos relacionados tampoco con los recursos que interpuso en el caso de el decreto de amnistía, el juicio que ella conocía, no tiene nada que ver absolutamente con eso. Es un asunto estrictamente de carácter administrativo al evaluarse su conducta personal y profesional, como fue esa sentencia nada más. Fundamentalmente, como digo, usando como antecedentes las cantidades de sentencias que ella todavía no ha redactado, y evidentemente eso es un problema para las personas que son sujetas y objetos de estos procesos. Y lo último, pues lo que ocurrió en el centro de Tegucigalpa, pues cuando hubo un accidente, unas situaciones que ya todos conocemos y que evidentemente no me voy a referir, puesto que ya se ha hecho demasiada referencia al tema y no hay necesidad que sigamos abonando al respecto. Entonces, lo que sí, como digo, como miembro de la Corte y que participé en ese pleno, estoy dejando muy en claro eso. No fue una decisión acuerpada por todo el pleno, porque se hizo una evaluación extensiva, una evaluación de la personalidad y del desempeño profesional, y observando todas las, como digo, las resoluciones en carácter de sentencia que la compañera dejó de emitir, y que eso afecta a las personas que están vinculadas a estos procesos. Eso es lo que yo quiero decir básicamente, y cualquier otra información que los medios quieran, pues aquí estamos abiertos, ¿verdad? Porque no vamos a esconder nada en relación a estos procesos que estamos desarrollando con toda transparencia y para beneficio del funcionamiento del Poder Judicial. Ok, muchas gracias, magistrado Mario Díaz, y no pierda esa apertura que siempre como juez tuvo, no la pierda. Que el poder adquirido ahora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia no lo nubile como siempre pasa generalmente cuando se llega al poder. Que conserve siempre esa humildad, apertura de valores democráticos y de respeto a la libertad de expresión y de prensa. ¿Tiene algo que decir con lo que dijo Mario Díaz? No me corten ahorita, por favor. Hay dos antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. López Long es uno y Inés Yadira Cubero es otro, donde establece cuáles son las circunstancias en torno a la aplicación de la ley de la carrera judicial. Nos vemos en los procesos. Gracias. Debo pedir disculpas, pero he sacado las llamadas al aire en función del orden con que llegaron, y ya no me queda la chance de darle la oportunidad a la abogada Suyapa María Matute Vázquez, supervisora general del Poder Judicial, la esposa de un buen amigo mío, colega mío, de Martín Ramírez, discúlpame Martín, discúlpame abogada María Suyapa Matute, pero hoy enviamos un periodista para conocer su reacción, también la de Fabricio Sandoval, y solo tengo 30 segundos para la abogada Carla Romero, porque me falta todavía una pausa. ¿Cuál es el mensaje al Poder Judicial y a Honduras? Dios tiene el control, lo que pasa es porque es lo mejor. Mantendrá los recursos de inconstitucionalidad. Mantendrá los recursos de inconstitucionalidad. Y presentaremos más de ser necesarios y las acciones que sean necesarias también. El Estado democrático de Derecho se debe fortalecer. Nos vemos en los procesos.